programa especial en el marco de los 120 años de la creación del territorio de Quintana Roo. Y bueno, pues nos encontramos aquí en el Museo de la Isla de Cozumel, la conferencia titulada La Guerra de Castas en la Historia de Cozumel, a cargo del profesor Beudi Vivas. Acompáñenos a verla. Les leeré una breve semblanza de nuestro conferencista. Beudi Vivas Valdés nació el 26 de diciembre de 1944 en Cozumel, Quintana Roo. Es profesor de educación primaria, graduado en la Escuela Normal Rural Gregorio Torres Quintero de San Diego, Tecash, Yucatán, en 1960-1963. Y es licenciado en Historia para la segunda enseñanza en la Escuela Normal Superior de Yucatán, 1974-1979. Se ha desempeñado como profesor de educación primaria en diferentes escuelas de Quintana Roo durante los años de 1963 a 1980. En 1978 a 1984, fungió como profesor de Ciencias Sociales en la Escuela Secundaria Técnica número 6, José Vasconcelos, de Cozumel, Quintana Roo. De 1984 a 1985, fue coordinador de actividades docentes y académicas y de 1985 a 1996 se desempeñó como subdirector de la misma Escuela Secundaria Técnica número 6. En su trayectoria política, se desempeñó como presidente del Comité Municipal del PRI en Cozumel de 1972 a 1975. Diputado constituyente suplente de 1973 a 1974. También fue director del Registro Nacional de Electores en Cozumel de 1973 a 1974. Fue regidor del Honorable Ayuntamiento de 1978 a 1981 en Cozumel. También fue vocal ejecutivo de la Junta Distrital Electoral del IFE del primer Distrito Federal Electoral en el estado de Quintana Roo de 1990 a 1992. El profesor Beudi, durante su vida estudiantil, practicaba natación y clavados, logrando el Campeonato Nacional de Clavados Internormales en 1961 y en 1962. Es amante de la lectura y la investigación, principalmente sobre la historia de Cozumel y su pasado reciente. Actualmente, rescate del archivo histórico del Registro Civil de Cozumel, cuyo inicio está fechado el 2 de septiembre de 1867. Le gusta escribir sobre temas de actualidad y en algunos casos escribir poesía. Fue nombrado cronista vitalicio de Cozumel el 22 de octubre del 2020. Voy a morir, hijo mío, le dijo, por haberme comprometido incautamente en una gran guerra que pronto deberá estallar contra los blancos. Guerra cuyas consecuencias quién sabe hasta dónde llegarán, ni quién sabe hasta cuándo acabarán. No vayas a tomar parte de la guerra que va a destrozar el país. Manuel Antonio Ay, a su hijo. Señoras y señores, bienvenidos a la conferencia La importancia de la guerra de castas en la historia de Cozumel, con el conferencista profesor Beudi Vivas Valdés. Un aplauso.
Muchas gracias. Buenas noches a todos. Les agradezco su asistencia a esta charla que en el marco de la celebración de los 120 años de la publicación del decreto de creación del territorio federal de Quintana Roo, promueven la Universidad Autónoma de nuestro estado y la Sociedad Andrés Quintana Roo de Cancún, Asociación Civil. Debo agradecer en primer término a la Fundación de Parques y Museos por las facilidades que nos ha obsequiado para poder realizar este evento, al comité que formamos con los compañeros ya nombrados, que sin su concurso sería muy difícil llevar adelante estas actividades, que en el intento de conmemorar estos 120 años está realizando un programa extenso que debe culminar el 24 de noviembre de este año en la ciudad de Carrillo Puerto, que fue sede del ejército Cruzop de los rebeldes mayas. Debo aclarar que el tema guerra de castas que hoy voy a tratar no es precisamente el desarrollo de la guerra ni el análisis de los motivos o las consecuencias, sino la importancia que para nuestra ciudad marca en la historia este evento que afectó a toda la península hace más de siglo y medio y que dio origen precisamente a la creación o a la refundación de nuestra ciudad de Cozumel. Iniciamos con un análisis de algunos puntos que vamos a tratar, un resumen histórico para ubicarnos en tiempo y en espacio, y que se refiere a los orígenes precolombinos en los puntos 1, 2, 3 y 4, en donde hablaremos de los primeros pobladores, las ciudades importantes de Cozumel, el apogeo de Ixchel, la decadencia en Xamacap, y como número 5 empezamos con la parte que corresponde a los descubrimientos, a las expediciones, a la llegada de los ibéricos y al inicio de la conquista de lo que hoy es suelo mexicano, incluyendo dos culturas importantísimas de nuestro pasado, la azteca y la maya, y que fueron dos eventos también distintos en fecha y en espacio también, porque nace primero la Nueva España y posteriormente Montejo logra la conquista de Yucatán y se integra otra nueva colonia que fue la Capitanía General de Yucatán. O sea, eran dos entidades dependientes de España, pero de distinto origen, distintas fechas y distintos gobernantes. Haremos algunos comentarios sobre Montejo, la colonia, sobre los piratas, el despoblamiento y el abandono, la guerra de castas y el repoblamiento, que es el punto culminante de nuestra charla, y posteriormente algunos comentarios sobre las etapas económicas, su presente y su futuro. En estas dos líneas del tiempo, intento ubicar a la audiencia en primer término con la línea superior, donde establecemos desde los inicios de la era cristiana y el inicio del período clásico, y estamos hablando de toda la comarca maya, de toda la península y parte de Tabasco y Guatemala y Chiapas, en fin, el período clásico del 250 al 900 después de Cristo, y a partir del 900 empieza la decadencia hasta llegar a 1525, que es la llegada ya de los españoles, la conquista de Tenochtitlan, del Imperio Azteca, y luego posteriormente la colonia hasta 1821, y por último en el pequeño tramo
que corresponde al último espacio, que es pequeñísimo, que es de acá a acá, este pedazo, es el tiempo de vida que lleva la ciudad de Cozumel a partir del repoblamiento. De toda esa línea tenemos este pequeño espacio que es el que corresponde a la época en que estalló la guerra de castas en 1848 y que dio como resultado que se desplace la gente. En la segunda línea del tiempo, que ya es específicamente de los sucesos que corresponden a nuestra isla, se establece a partir del año 300, que es cuando se tiene noticia de que estaba poblado por indios caribes originarios de la costa venezolana y que se distribuyeron por todas las islas del Caribe y que algunos estuvieron establecidos acá. Estas familias, estos pequeños grupos fueron desplazados por otro nuevo grupo que eran navegantes y que vinieron a través del Golfo de México y que estaban en la zona Chontal, en los límites de Tabasco y Veracruz. Eran grandes navegantes, dieron la vuelta a la península, vinieron hasta Cozumel, desplazaron a los indios caribes y fueron el grupo que generó lo que es conocido como la cultura maya de Cozumel. Este grupo, conocido como los Putunitzaes, se establecen a partir del 300 y hasta el 500, y del 500 al 700 es cuando se da el desarrollo de las 4 principales ciudades que han descubierto los investigadores en nuestra isla. La primera, que fue la más importante y que fue la sede del santuario de la diosa Ixchel, que es Tantún, y que su traducción al español quiere decir piedra plana, y corresponde a la que hoy se conoce como San Gervasio, indebidamente, porque San Gervasio es el nombre de un santo y es de origen español la palabra y no tiene que ver nada con la cultura maya. ¿Cómo se justifica esta aberración? Debido a que a principios del repoblamiento, alrededor del año 1860, 61, 62, uno de los repobladores originarios de Valladolid y que tenía capital económico, solicitó el espacio de tierra en donde están las ruinas y desarrolló un rancho agrícola y ganadero, trayendo peones para trabajar, una finca productora de carne y de productos del campo. Y le puso de nombre Rancho San Gervasio, como era su nombre, don Gervasio Novelo. Debido a la costumbre de las personas que decían vamos al rancho de San Gervasio, también decían vamos a ver las ruinas de San Gervasio, refiriéndose a las que estaban allá en ese rancho que se llamaba San Gervasio. Y la costumbre, el uso cotidiano durante todo este tiempo ha hecho que se quede el nombre como ruinas de San Gervasio, como pudieron haber sido ruinas del Cedral, como conocemos la ruina que hay allá, o las ruinas de Buenavista, en fin, pero realmente el nombre original es la ciudad y el adoratorio principal de Tantún. La otra ciudad importante fue Xamancap, que quiere decir miel del norte, Xamán norte y Cap miel, y corresponde al pequeño puertecito en donde desembarcaban los viajeros que venían a visitar a la diosa Ixchel y a consultar el oráculo, y aparte de esto hacían trueques de mercancías con las gentes que venían desde la zona de Centroamérica, toda la parte de la península, la parte del Golfo, venía gente desde muy lejos. Por eso es que encontramos en los restos de las ruinas, encontramos obsidiana, que no es
la obsidiana no es de esta zona. Encontramos ciertos materiales que no son originarios de la localidad y era por la visita de gentes que venían desde zonas muy lejanas y que llegaban a un puerto que se llamaba Xamancap y que estaba a escasos metros de la actual ciudad de Cozumel, hacia el norte, más o menos donde está a partir de la zona militar actual, y de allá hasta la zona del puerto de abrigo. La otra ciudad, Oiquip, que quiere decir cera de abeja, o algo así por ahí va, no estoy muy ducho en el idioma maya, pero esto se refiere a otro poblado de gran importancia y que a raíz de la llegada de los repobladores a mediados del siglo XIX, se repobló nuevamente también y le pusieron el cedral por el gran número de árboles de cedro que hay hasta la fecha. Los que han visitado el cedral pueden observar allá muchos árboles de cedro. Esa zona o ese lugar, su verdadero nombre en maya fue Oiquip y era un pueblo maya allá en el sur. A la misma distancia, pero hacia el otro lado de la isla, existen ruinas de la cuarta ciudad que llegó a desarrollarse en todo este periodo del apogeo maya, que hoy se conoce como Buenavista y que se ha perdido el nombre que tuvo en maya. Se le conoce como Buenavista y pues hace pareja con San Gervasio. Son dos ciudades con nombres españoles, aunque cuando se fundaron no se sabía nada de España, ni mucho menos de los conquistadores, ni nada de esto. A partir del año 700, que fue el apogeo de Tantún o de San Gervasio, empieza una decadencia que se va a vivir en toda la zona maya. Una decadencia lenta, una agonía lenta, que va a culminar en la desaparición de lo que fue el imperio maya y la dominación que se ejerció entre los mayas toltecas de Chichén Itzá, aquellos mayas que erigieron Lamná, Uxmal, toda esa parte tan importante en la península, en lo que se refiere a la cultura maya, empezó a decaer por cuestiones, algunos investigadores se refieren a esto por problemas de tipo religioso, de tipo político, se van desintegrando los grandes imperios, se dividen entre dos o tres pequeños cacicazgos y luchan, pelean entre ellos y se cambia. La gente maya tenía una característica muy especial. De un momento a otro podían decidir sin perjuicio de las incomodidades o de lo que dejaban. Decidían dejar una ciudad y desplazarse cientos de kilómetros buscando una nueva tierra y con toda facilidad hacían esas peregrinaciones, esos cambios. Era una característica muy especial del pueblo maya. Y eso, como comentario adelantado, en la época de la guerra de castas, los grupos rebeldes que se diseminaron por todo lo que hoy es el estado de Quintana Roo, también tenían esa característica. Fundaban un pueblo y de repente no les gustaba o encontraban un cenote mejor que les abastezca de agua y se cambiaban, decidían vamos a ese otro lado y se acabó. Levantaban sus cosas y se cambiaban. Perdón. En esta misma línea del tiempo, la decadencia nos va a encontrar, los españoles van a encontrar en 1518 con la llegada de Grijalva el 3 de mayo, van a encontrar un pueblo totalmente dividido, un pueblo maya totalmente dividido. Cuando ellos recorren toda la zona, van a encontrar que todo esto es una parte final de lo que fue la gloriosa cultura maya. En este mismo sentido, avanzando hacia 1665, de 1518 que llegó Grijalva a 1665, es el último periodo habitado de la isla
exclusivamente por pobladores de origen maya, por los mayas que estaban establecidos, que vivían en Cozumel, y que ese fue el último periodo maya de Cozumel, y a partir del 1665 hasta 1848, en donde está marcado el repoblamiento, todo ese periodo supuestamente va a estar vacía la isla. Esto es algo que yo siempre he considerado que no es totalmente cierto. La historia es cambiante. Lo que hoy se dice, mañana puede ser alterado o cambiado por un nuevo investigador, por nuevos descubrimientos. De hecho, desde la primera publicación del primer libro sobre la historia de Cozumel, siempre se ha dejado establecido que la isla estuvo desierta. Mas, sin embargo, las últimas noticias, los últimos descubrimientos establecen que cuando se ordenó la desocupación de la isla, se llevó a los pocos habitantes que quedaban hacia Ixcán, en lo que hoy es el estado de Yucatán, pero algunos renuentes a moverse de su sitio, el día del desalojo, se resistieron, se escondieron en el monte y simplemente no se los pudieron llevar y quedaron en la isla viviendo durante cierto tiempo algún pequeño grupo, que quizás serían 20 o 30 nada más, se les conocía como los cimarrones, los rebeldes, que no se fueron a Yucatán. No hay pruebas de que alguno de esos grupos haya logrado sobrevivir hasta la llegada de los repobladores. Yo tengo mis dudas y tengo la esperanza de encontrar la respuesta a esto, porque hay dos familias que incluso yo los conocí, tal vez algunos de ustedes, los más antiguos pobladores de Cozumel, encuentren que los Balam, que viven en el sur de Cozumel, allá por el Cedral, pues es un grupo que en mis investigaciones no aparece ni en la llegada de los repobladores, ni en el censo, ni en los libros del registro civil. No hay huella de los Balam. Yo he logrado establecer el origen de las familias, de qué pueblo llegaron, quiénes fueron los primeros, en fin, pero los Balam es un tanto misterioso su origen, y es un grupo, los que lo conocieron desde hace, ¿qué será?, 60 años, podríamos pensar que eran lacandones, con vestidos de manta, con el cabello largo sobre el hombro, vivían en promiscuidad, era una sola familia y entre hermanos y parientes se iban reproduciendo. En fin, por eso es que el comentario de que la isla no estuvo totalmente vacía es válido y hay posibilidades de que esto se logre comprobar en el futuro. En cuanto a el resto de la línea del tiempo que les presento, hay allá una flechita inclinada que dice Tepic 1847 y hacia abajo hay otra flechita que dice Guerra de Castas. Allá es donde se marca la Guerra de Castas y coincidentemente en un punto que casi es el mismo, dice 1848, el repoblamiento, hacia abajo dice repoblamiento y hacia arriba dice decreto de San Miguel, el decreto, el acta de nacimiento, ya oficializado como pueblo San Miguel, aquel pueblito que fundaron los refugiados de la Guerra de Castas en la primavera de 1848, para el 21 de noviembre de 1849, van a recibir ya el nombramiento de pueblo, les van a establecer a las primeras autoridades y van a depender ya de la autoridad del gobernador de Yucatán a través del distrito que abarcaba esta zona, que fue el distrito de Tizimín. Y de allá del 1848, les decía yo, allá hasta el periodo, de allá hasta 2022, podemos ver que es un pequeño espacio lo que corresponde a la actual ciudad de Cozumel. Toda la línea desde el año 300 hasta 1848
fue lo anterior a San Miguel de Cozumel. Y ese pedacito son los años que tenemos como ciudad, primero como pueblo San Miguel y luego como ciudad de Cozumel, porque el nombre San Miguel se perdió. Entrando ya en materia, ahí tenemos un ejemplo. Los primeros pobladores es una familia caribe, muy distinta a lo que eran los indios, las familias mayas. Este es un mapa de la península en donde se establecen los 16 cacicazgos que encontraron los españoles cuando se empezó a desarrollar la época de las expediciones y los descubrimientos y se inició la conquista de Yucatán. Eran 16 cacicazgos. El que está en verde, donde corresponde Cozumel, es el de Cap. Y al sur, el café es Chactemal, que son los que, digamos, podríamos decir, base de lo que hoy es el estado de Quintana Roo, la zona norte, la zona sur, y desde luego Guaybil, que es la actual zona maya, con dos municipios que son Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos. Esta fotografía de la isla de Cozumel me ayuda a tratar de ubicarnos mentalmente en las condiciones en que se encontraba nuestra isla en los días previos a la llegada de los primeros repobladores. No es muy difícil hacernos una idea de las condiciones que se encontraba la isla cuando llegaron las primeras 21 familias que buscaban un refugio para poder vivir en paz, para alejarse de la guerra que había estallado en su tierra, en todo el oriente yucateco, en toda la zona de los confines. Era un incendio que acababa ya con el progreso, con el desarrollo, con las ciudades, con las poblaciones en general. Mucho se ha insistido en que la isla estaba vacía, ya lo comenté anteriormente, algo en lo que nunca he estado de acuerdo, pues si bien fue ocupada desocupada en 1665 por orden del capitán general de la colonia, consta que algunos permanecieron ocultos en la selva, de tal forma que es posible que hasta el momento del repoblamiento algún grupo aislado haya sobrevivido 200 años sin salir de la isla. También es de considerar que hay evidencias de que antes de la llegada de los pobladores existía una factoría inglesa que comerciaba con los rebeldes. Esto sí está documentado con base en investigaciones que nos ha presentado el señor Rick Hachowski, que es un norteamericano que tiene muchos años viviendo acá y que se dedica a estudiar muchos aspectos de nuestra historia. Y en este sentido, él en su libro cita la visita de una corbeta norteamericana a principios de los años 40, de 1842, 43, que se acerca al poblado, fondea enfrente de la isla, y ven que sale gente y que los saluda y que les hace señas de que bajen, les aplauden, y no eran gentes mayas, eran trabajadores de la madera ingleses, y que incluso hubieron quienes les dijeron que por qué no proponían al gobierno, al gobierno de Estados Unidos, que colonizara esta isla. Todos estos detalles nos están dando a entender con toda claridad y con pruebas de que Cozumel, cuando llegaron los repobladores, no estaba totalmente vacío. Y además es fácil imaginarse, si llegan 21 familias, llegan más de 250 personas, por decir un número, tiene que haber
de alguna forma, algún techo, alguna sombra donde establecerse para dormir, para pasar el día. No puede ser que estemos todo el día sin una casa, sin un techo. Entonces, hay la suposición de que estos señores que vivían acá les vendieron a los que tenían dinero, les vendieron sus barracas, sus pequeñas casas, y así fue como los primeros se lograron establecer. Pero esto es únicamente una suposición, porque uno se niega a pensar y a aceptar que un grupo tan grande de personas pues llega y tan fácil se va a establecer en una isla desierta, sin dónde dormir, sin dónde descansar, sin dónde preparar sus alimentos, en fin, en plena selva. Tenemos que seguir imaginándonos cómo estaba la isla cuando ellos llegaron. El grupo inicial tuvo que haber encontrado algo ya hecho. Les pongo un mapa que nos da una idea. Este mapa es de 1842 y nos da una idea de cómo estaba despoblada toda la zona de lo que hoy es Quintana Roo, todo esto. Y sí se nota la parte poblada con muchos nombres, la parte de Mérida, la parte de Valladolid, y esta parte del sur del estado de Yucatán. Y en esos días, este mapa es de 1848, es precisamente el año en que llegaron los repobladores. Los repobladores tuvieron que haber hecho un viaje, más adelante les voy a mostrar otro mapa, que tiene que haber sido saliendo de Valladolid, como por acá así, caminar hacia el noroeste, y hasta acá, Atzilam, los rescatan y en barco dan la vuelta y los traen hasta Cozumel. Algo raro, algo difícil de comprender cuando pues un grupo, por desesperado que esté, tiene que haber tenido información. ¿De qué manera los convencieron para aceptar venir hasta acá? ¿O el terror era tanto que no importara a dónde tuvieran que ir con tal de salvar la vida y de proteger a su familia? El siguiente mapa, el anterior era de 1840, ese es el del 48, del año del estallido de la guerra. Y abajo, el siguiente, ya nos vamos a referir a una guerra, una revolución social a la que los periodistas y los gobernantes de Yucatán la bautizaron, la nombraron guerra de castas, sin una base que demostrara que realmente era una guerra entre razas. No fue así. La realidad es que el indio maya había sido explotado durante 300 años, había sufrido, a pesar de que les tocó la época de la independencia, y acá a Yucatán no llegó la nueva ley, los cambios. Ellos siguieron viviendo explotados por los patrones, por los dueños de las tierras y por la misma iglesia. Los impuestos los aniquilaban totalmente, tenían que pagar por todo, hasta por el uso de la tierra. Y tenían que hacer un día de trabajo a la semana para la iglesia. Y tenían que pagar impuestos, tenían que pagar permisos, pagar incluso en algunos casos agua. Y a la iglesia le tenían que pagar por bautismos, por matrimonios, por defunciones y por el espacio para que los enterraran en la parte más alejada de la iglesia, que era lo que les correspondía, porque en aquellos días no existía el registro civil y eran las iglesias en donde
se hacían los entierros, los sepelios, y claro, mientras más dinero tenía la persona, pues podía estar dentro del templo y, de acuerdo a su condición económica, podía estar mucho más cerca del altar. Y en las paredes de las iglesias de esa época encontramos lápidas señalando a los personajes de buena posición económica que tuvieron su lugar especial, y los indios, que también pagaban todos esos derechos, pues tenían que conformarse con el espacio que les dejaran. Esta revolución llamada guerra de castas se va a generar debido a la imprudencia de los gobernantes que en esa época vivían en permanente desacuerdo, campechanos y meridanos, que era un solo estado. Pero había dos partidos representados por don Miguel Barbachano, por los meridanos, y el campechano Méndez, que tenían un enfrentamiento permanente, que incluso llegaron a enfrentarse por las armas. Hubieron líderes que, apoyándolos, organizaban ejércitos y atacaban al contrincante, y era una batalla continua, batallas y más batallas. Y para poder fortalecer sus ejércitos, cometieron el error de armar a los mayas para que formaran parte de su ejército. Les dieron un fusil y los enseñaron a matar, y les demostraron, les enseñaron todo el poder que tenían como grupo. Aprendieron ellos a combatir. ¿Y qué les ofrecían? Les ofrecían que les iban a dar sus tierras gratis, que ya les iban a hacer descuentos en todos los pagos que tenían que hacer. Promesas que no se cumplían, de tal forma que lo único que vino resultando es que los mayas un buen día empezaron a pensar en que sí tenían suficiente fuerza para derrotar a los blancos y lograr su libertad, para liberarse de ese yugo, de esa explotación. De tal forma que empiezan los preparativos, se reúnen en Culumpich, la hacienda de Jacinto Pat, cerca de Tijosuco. Concurre Cecilio Chi, que era el cacique de Tepich. Concurre Manuel Antonio Ay, cacique de Chichimilá. Y allá también está Venancio Peck, y está Crescencio Pot, y están los líderes de cada pueblito, y empiezan a tener acuerdos, pero desafortunadamente, en un descuido, recibe una carta Manuel Antonio Ay, en donde Cecilio Chi le indica ciertas instrucciones, ciertos acuerdos, para ya empezar a tomar las decisiones finales y declararles la guerra a los blancos. Para quemar Tijosuco eran los planes iniciales, pero se descuida Manuel Antonio Ay, y el juez Rajón, hasta en el apellido tiene algo de mensaje, se fue a rajar con el comandante militar de Valladolid, le llevó la carta aquella, detienen a Manuel Antonio Ay, le hacen un juicio sumario sin defensa posible, simplemente una simulación, y lo condenan a morir. Y el día 26 de julio de 1847 lo fusilan en el Parque de Santa Ana, enfrente a la iglesia de Santa Ana en la ciudad de Valladolid. Precisamente hoy nuestra amiga la doctora Irujari Novelo nos leía un
un pequeño párrafo de la carta, de las palabras que Manuel Antonio ahí le dice a su hijo en el momento en que se despide de él. Y a través de esas palabras trasciende la tristeza, la agonía de un pueblo, el sufrimiento de una raza que ha sido agobiada con la explotación, con el maltrato, con situaciones que ya no podían seguir soportando. A través de este descubrimiento y este fusilamiento, las órdenes de los blancos, en lugar de analizar con calma las cosas y tomar medidas prudentes, ordenan al destacamento que estaba en Peto, a cargo de don Antonio Trujeque, un capitán del ejército yucateco, que se traslade a Tepic y a Tijosuco y detenga a Jacinto Pat y a Cecilio Chi. En Culumpiche, recibido por don Jacinto Pat, que era un tipo ilustrado, sabía leer, sabía escribir, leía libros, se instruía. Lo reciben, lo agasajan con un buen banquete, le permiten que revise toda la hacienda, que revise todo lo que quiera y le dice: acá no hay nada, es una falsa noticia. Y lo convence y el otro se va, se traslada a Tepic. En Tepic no encuentra a Cecilio Chi. Algunos autores dicen que sí, logró hablar con él, pero que Cecilio Chi también le dijo: pues vamos a mi rancho y revisas y todo, nada más déjame ir a ver tal cosa ya. Total que ya no regresó, y ante esa burla y al ver que no pudo detener a ninguno, decide quemar el pueblo de Tepic. ¿Por qué sucede esto? Porque Cecilio Chi convocó a todos los habitantes mayas de Tepic para que se fueran al monte para evitar ser detenidos. Esa circunstancia la tomó como provocación Trujeque y decide quemar el pueblo de Tepic, pero cuando decimos el pueblo, estamos hablando del pueblo que correspondía a la parte habitada por los mayas. En aquella época todos los pueblos tenían su plaza principal, alrededor la iglesia, la escuela, en fin, la comandancia y todas las casas de las personas principales, los blancos, los criollos, los herederos de los conquistadores. Después de eso, en toda la circunferencia estaban los mayas con sus chozas de paja, era la parte pobre, era la zona para ellos, y en esa misma zona tenían lo que se llamaba la capilla de indios para los oficios religiosos a los que podían asistir. Ellos no podían asistir a la catedral o a la iglesia principal del centro del pueblo. Así era la vida en aquellos días antes de la guerra de castas. Esto le permite a Trujeque darse cuenta que si hay algo, porque todos los hombres se fueron. Y entonces quema la parte alrededor de Tepic. Algunas familias mueren quemadas dentro de sus casas porque se encerraron, no quisieron salir, y así quemó las casas. Hubo un caso terrible de una violación de una niña de 12 años que lo permitió aquel individuo. Y desde las cercanías en los árboles, la gente de Cecilio estaba viendo todo aquel atropello. Cuando él se retira, le dice a la gente, a la población blanca: vamos a Valladolid, les escolto, les llevo, porque esto se va a poner feo. Él sabía que ya había retado a los mayas, ya había dado el primer paso. De hecho, podría decirse, él empezó la guerra de castas, aunque oficialmente se establece que fue el día 30, cuando Cecilio Chi cae sobre su mismo pueblo, sobre Tepic, y decide quemar lo que quedaba, que era el centro donde estaban los blancos. Y de esa población de Tepic solo quedó uno de apellido Arana, que corrió por su vida y dio el aviso de que Tepic ya no existía. Como comentario extra les digo, entre todos los repobladores, considerando los orígenes de cada
familia y de qué pueblo venían, es muy notorio que no existe ningún poblador o repoblador originario de Tepic. Desapareció la población de Tepic. Los que vivieron, que fueron los que se convirtieron en soldados del ejército maya, en los 54 años que duró la guerra no quedó vivo ninguno. Así que fue uno de los pueblos que desaparecieron totalmente. Estos pueblos, lo mismo que pasó con Tijosuco, con Sabán, con Zacalaca, con Ichmul, son pueblos que desaparecieron totalmente. En algunos casos las familias se salvaron. Hay registros que yo tengo de gente originaria de Chemash, de Tixcacalcopul, de los pueblos de toda esa zona del oriente. Pero en sí los pueblos quedaron deshabitados y se vinieron a repoblar hasta los años de 1930 aproximadamente, en el siglo pasado. Todos los años de la guerra y los primeros 30 años del siglo XX no estaban poblados aquellos pueblos, estaban absorbidos por la selva. Y los actuales pobladores son de origen yucateco, de pueblos, pues como gente que no tenía tierras ejidales, y encontraron aquellos pueblos abandonados con algunas casas todavía habitables, limpiaron la selva, limpiaron los pozos, y se metieron a vivir, cada quien escogió una casa y reconstruyeron lo que estaba caído y volvieron a poblarse aquellos pueblos. El desarrollo de la guerra de castas, de inicio, va a ser la derrota contundente de la raza blanca, y en los primeros meses logran conquistar todos los pueblos del oriente y del sur del estado, Caepeto, Tecash, Oxuscap, Ticul, Muna, y por este lado del nororiente, todos los pueblos alrededor de Valladolid, y cae también la ciudad de Valladolid, que en aquellos días tenía 25,000 habitantes, y al terminar la guerra quedó solamente con 10,000, entre los muertos y los que emigraron y no regresaron. Lo que nos interesa de esta parte de nuestra historia es qué sucedió en Valladolid. Cuando empieza Cecilio Chi a destruir poblaciones y empieza a considerar la posibilidad de tomar Valladolid, ya en Valladolid estaba concentrada gran parte de la población que se había logrado salvar de los pueblos de alrededor. Ya tenía una sobrepoblación, que estaban en los parques, que estaban hospedados con amigos o con gente que buenamente les dio un techo y les ofrecía comida. Cuando ya logró dominar toda la zona, Cecilio Chi reunió a un gran ejército que triplicaba a los defensores de Valladolid y realizó el sitio de la ciudad a partir de enero y hasta marzo. Y cuando ya no resistió más la gente de Valladolid, se vio en la necesidad de romper el sitio porque ya no tenían comida y ya no tenían parque para defenderse. Y en un último esfuerzo se dice que sale una caravana de 10,000 personas rompiendo el sitio hacia el norte. Y en esos grupos, pues obviamente va de todo, van los ricos, los pobres, incluso peones mayas que no estaban comprometidos con los rebeldes, y viajan hacia el norte perseguidos por grupos de mayas. Allá va a estar un sobrino de Miguel Molas, el que nos heredó el nombre, el apellido para la punta norte, donde está el faro de Punta Molas. Pues su sobrino Sebastián Molas fue uno de los que pudieron con un gran esfuerzo proteger la retaguardia de aquel inmenso grupo que con un gran desorden
avanzaba buscando la salvación hacia el norte. Algunos se desviaban hacia el noroeste o al oeste franco, intentando dirigirse hacia Izamal, hacia Mérida, hacia Motul. Y otros definitivamente tomaron hacia el norte buscando la costa. La costa de la península en aquella época estaba, podríamos decir, deshabitada. Los puntos que hoy son puertos, por ejemplo, Telchac, Silam, Río Lagartos, solamente eran puntos de vigía en donde había una sola persona, una casa, y eran empleados del gobierno que vigilaban el movimiento de los contrabandistas y hacían el reporte de los barcos que pasaban por la zona. Por eso, si ustedes observan, existe en esa parte de la península una dualidad en los pueblos. Hay Telchac Puerto y Telchac Pueblo. En donde estaba la vigía o el vigía. Posteriormente, cuando esto ya pasa el tiempo y empieza a prosperar la zona, algunos se convierten en pescadores y se van a vivir a la costa y se forma un segundo pueblo con el mismo nombre. Entonces tenemos Telchac Pueblo, era el más antiguo, y luego se fundó Telchac Puerto. Lo mismo es en Silam, Silam Puerto, y el otro es Silam González, y Río Lagartos, y así está más o menos todo. La gente que sale de Valladolid toma distintos rumbos, se dividen en grupos, y hay un grupo que llega a la zona de Silam, logra cruzar en su desesperación, tal vez con algún tronco o alguna zona que podía ser bordeada nadando o caminando, logran pasar a la parte que es la franja, que da al mar. Y allá están alimentándose con lo que encontraban, aves marinas, algún pescado que con alguna vara lograban clavar, con cocos. ¿Cuánto tardaron allá? Desafortunadamente no se tiene la fecha, pero si consideramos que la caída de Valladolid fue alrededor del 18 de marzo, y ellos viajan hacia el norte y puede ser que hayan tardado una semana caminando, podemos establecer que a fines de marzo estaban en la playa. ¿Cuánto tardaron en la playa? Una semana sin comida y con poca agua. No sabemos, no hay registros, porque además en toda la costa norte del estado de Yucatán habían grupos inmensos de gente esperando la salvación a través de un barco que los recogiera, porque los mayas estaban intentando ya cruzar la ciénega para acabar con ellos. De alguna manera ellos habían logrado sostenerse, mantenerse vivos. Incluso una embarcación norteamericana que estaba en Ciudad del Carmen, eran los días de la invasión norteamericana, y la Armada de Estados Unidos había determinado tener barcos de guerra en el Carmen para que no haya el apoyo de Yucatán hacia el centro. Yucatán se tuvo que declarar fuera de la guerra, no participó en la defensa de México. Ellos tenían el problema de los mayas. Y entonces una de esas corbetas hace el viaje por instrucciones de sus jefes, hace el viaje y llega a la zona donde están esas familias y rescata a un par allá de cientos de personas y los lleva a Campeche. Pero, para suerte de nuestra historia, el comandante registra en su bitácora que al llegar a la zona donde iban a recoger a un grupo, se encuentra con un barco de bandera beliceña que tenía escrito su nombre y era el True Blue, y que habla con ellos y les pregunta qué operación están haciendo, y le comentan que están llevando gente y que tienen la intención de llevarlos hasta Cozumel. Ya el True Blue había cargado a su gente, ya había convencido, de alguna forma les había dicho dónde los iba a llevar, o simplemente aquellos
les dijeron, llévenos a donde quiera, pero llévenos, sáquenos de acá. Y los traen hasta Cozumel, se establecen y se da el repoblamiento sin tener hasta la actualidad la seguridad de una fecha determinada. Yo en mis investigaciones he considerado y he establecido un tanto arbitrariamente de que este repoblamiento se dio en la primera semana de abril, o sea, tiene que haber sido en la primavera de 1848. Y así lo he establecido en mis escritos, que el repoblamiento no tiene fecha, solamente fue en la primavera de ese año del 48. Allá tenemos un mapa un tanto oscuro, en donde está más o menos lo que les relato, la línea blanca que va desde Tizal acá, y recorre todo el norte, y pasa por Cozumel, y va hasta Belice. Acá, esta línea nada más es, por la falta de práctica me salió un caminito así medio raro, pero nada más es para señalar el nombre, es la ciudad de Belice, que está acá, y incluso desde acá, este señor viajaba hasta esta zona por acá, sí, a las ciudades hondureñas. Era su ruta de Mr. James Smith, que era el nombre del dueño del barco, y que está consignado en la historia de aquella época, que este señor era un contrabandista, vivía de eso, de llevar mercancías y traer mercancías, y fue detenido en varias ocasiones. Una vez lo llevaron hasta Cizal preso, y otra vez en Honduras. Y tal vez para quedar bien con el gobierno yucateco, para borrar un poco su mal expediente, pues ofreció su apoyo y sacó a un grupo de gentes. Y posiblemente no haya sido su único viaje, porque a partir de la llegada de este primer grupo en la primavera del 48, para 1850, o sea, 2 años después, se elabora el primer censo de los pobladores de San Miguel de Cozumel, y ya se trata de 326 habitantes que estaban establecidos en San Miguel y que representaban solamente a los adultos mayores de 12 años. O sea, que si consideráramos un buen número de niños, posiblemente la población llegaba posiblemente hasta 400 habitantes ya a 2 años de haberse repoblado la isla de Cozumel. Pues, conseguí esa imagen de un barco aproximadamente del porte de lo que fue el True Blue. Barco de vela, pailebot de 2 mástiles, con una eslora aproximada de 23, 25 metros y con una manga posiblemente de 5 o 6 metros y con una capacidad, un tonelaje de 40 a 45 toneladas y con una capacidad suficiente, sobre todo en una emergencia, para transportar alrededor de 250 a 300 personas. Lo vemos, por ejemplo, en el barco del cruce a Playa del Carmen, cuando estábamos en la época del Sagnité, cruzábamos hasta 400 personas. Claro que para bajar teníamos que decir con permiso, y teníamos que decir todavía no quiero bajar, no me lleven. Cuando bajaban todos teníamos que bajar porque el de atrás venía empujando y ya todos para abajo. Bueno, esto es nada más una ilustración para tener más o menos una idea de aquella época. La organización administrativa y social que nos dejó este análisis que les voy a ofrecer, y voy a tratar de ser breve, es para ir teniendo una idea de cómo la herencia que tiene Cozumel a partir del repoblamiento y por el origen genético, por el origen
como decían ellos, por su naturaleza, eran naturales de Yucatán. Todo lo que ellos traen, digamos su ropa, alguna herramienta, algún machete, alguna coa, también traen algo intangible, sus costumbres, sus tradiciones, sus guisos, todo aquello que conforma la cultura de un pueblo, lo cotidiano de un pueblo. De tal forma que la organización administrativa y social se inició con un autogobierno en donde estaba muy marcada la segregación racial, y esto lo observamos con los primeros líderes que nos demuestran que había una gran discriminación, o posiblemente esto se debía a la falta de preparación de quienes eran de origen maya. Si observamos quiénes fueron los primeros líderes, tenemos a un tal Vergara, que fue el primer presidente municipal nombrado por los mismos repobladores y que no tenía un nombramiento oficial, sino nada más lo eligieron y le encomendaron que fuera el que coordinara toda la repartición de los terrenos y que diera pues más o menos la guía. Posteriormente, cuando se expide el decreto de creación del pueblo de San Miguel, es nombrado desde Mérida don José Francisco Rosell, que era un meridano que vivía en la zona de Xcán, y el gobierno le pide que venga hasta Cozumel y se haga cargo de organizar el nuevo pueblo. Él está acá unos cuantos días nada más, unos cuantos meses tal vez. Muere su esposa, nunca tuvo casa y desaparece de acá. Y el gobierno queda en manos del siguiente presidente municipal, que fue don Gregorio Fernández Cortés, un originario de Río Lagartos. Posteriormente aparece otro, don Enrique Angulo Pacheco, originario de Jocabá, Yucatán. Aparece don Apolonio Delgado Villanueva, que es del gran grupo de originarios de Chemash. Y este es un capítulo aparte que tengo en mis investigaciones con los que son originarios de Chemash, incluyendo mi familia. Mi bisabuelo era de Chemash, don Manuel Modesto Vivas Delgado. Aparece por acá otro, don Casimiro Sorno. Casimiro Sorno fue un meridano que murió en 1872, cuando fue temerariamente en un bote a rescatar los restos de una embarcación que se había volcado, que se había ido a tierra acá enfrente, y cuando estaban entretenidos recogiendo algunas cosas de aquel naufragio, les atacaron entre 20 y 30 indios mayas rebeldes, y en el terror y tratando de salvar la vida, intentaron llegar hasta el barco que los había llevado allá, pero no sabían nadar y el tiempo no les ayudó mucho, y se ahogaron los 4 que habían bajado, entre ellos Casimiro Sorno, que fue presidente municipal hasta 1870, y 2 años después murió ahogado. Bien, aparte de él tenemos a José Celestino Martín Peña, hermano de mi bisabuela, nacido en Valladolid, originario de Valladolid, los Martín. Tenemos a José Castillo Peraza, que era yerno de don Juan Bautista Anduce Burnet, originario de Islas Vírgenes, de origen francés. Domingo Mendiburo, otro yerno de Juan Bautista Anduce, y don Salustino Castro, por nombrar algunos. Pero si observan ustedes, don Salustino era un personaje muy especial. Era de Islas Mujeres, allá fue del registro civil, acá fue secretario del municipio, fue del registro civil también y fue presidente municipal. Y entre las 2 islas se la pasaba una temporada acá y otra temporada por allá. Ahora, si observamos a todos estos ejemplos, no encontramos uno solo que sea de apellido maya. Esto nos indica que los líderes, que los que mandaban, que los que determinaban, tomaban decisiones y decidían y se repartían, en fin, todo, seguían siendo los blancos.
En aquellos días los censos nos indican que había una población maya como del 45% de todos los pobladores de la isla. Sin embargo, no participan, es hasta el siglo XX cuando alguien de apellido Batún ocupa unos días la oficina del registro civil. Es el único que aparece en más de 60 años. Todos los demás eran de apellidos de herencia española. Otro aspecto que habría que observar, la iglesia y el registro civil, que son base para conocer parte de nuestra historia, ya que no existen documentos, ni libros, ni registros, ni estudios que nos puedan ayudar a conocer esto. Entonces, ¿por qué decimos la iglesia? Porque era quien se encargaba del registro de las personas y que llevaban un libro de registros parroquiales en donde asentaban nacimientos, bautizos, etc. Hasta la aparición del registro civil, cuando cae el imperio de Maximiliano y se empiezan a aplicar las leyes de reforma, y tenemos la instalación de oficinas del registro civil en todo el país, y acá en Cozumel, después de que cayó Maximiliano el 15 de mayo del 67 en Querétaro, para septiembre del 67 de ese mismo año, ya teníamos oficina de registro civil. Y a partir de allá, ya tenemos un sitio donde encontrar alguna información que nos dé noticia de aquella época. Por eso es importante el caso del padre Doroteo Rejón Sánchez, originario de Chemash, que vino con el primer grupo y que fue el encargado de hacer el primer censo, ayudando a don Francisco Rosell, que es el que firma. Y este señor, don Doroteo, que murió en el 81 de consunción, una enfermedad que ustedes dirán muy rara. Bueno, pues se consumió la tristeza, el desánimo, dejó de comer y se acabó. Como se consume una vela y se apaga. Eso es la consunción. Este señor dejó algunos registros y a partir del 67 tenemos la aparición del registro civil y afortunadamente existen nuestros libros y allá podemos encontrar el primer registro de Serapia Cumul, una niña cuyos padres, el papá era de Campeche, don Juan Cook, y su mamá, doña María Cumul, era del pueblo de Ixcán. El primer matrimonio fue de la familia Delgado, el novio era de Chemash, de apellido Delgado, don Apolonio, y su esposa también era Delgado, pero era originaria de Cisal. Y por último, la primera defunción de un trabajador de un rancho que se llamó Antonio Balán, que también murió de consunción, de tristeza, y que no se sabe su origen, no se registra. Ese primer grupo de habitantes tuvieron libertades y tuvieron también limitaciones. Tenían prohibido salir de la isla por más de 6 meses, tenían también la libertad de escoger su terreno, en fin, ciertas prerrogativas que les permitían incluso no cumplir con el servicio militar los primeros años, recibir título de propiedad de los terrenos que ocuparan, en fin, todo esto organizado a raíz del decreto de 1849. Por último, nuestra historia está muy ligada al sistema de organización política a partir de aquella época, cuando se creó el pueblo de San Miguel, que fuimos parte del distrito de Tizimín. Después, los gobernantes decidieron que perteneciéramos a Mérida, al distrito de Mérida. Luego fuimos parte de Cisal, luego de Progreso, y en 1892
se creó un propio distrito en la zona norte de lo que era esta parte del estado de Yucatán, y se llamó el Distrito de las Islas, y su capital fue Isla Mujeres, y allá había un encargado de todo el distrito, y había un prefecto y había un subprefecto que era subalterno de Isla Mujeres. Pertenecíamos a Isla Mujeres. El gobierno, la capital del distrito era Isla Mujeres, y este sistema duró hasta principios de lo que fue ya el territorio de Quintana Roo. Siguió siendo la base principal Isla Mujeres, aunque era más pequeña la población, aunque era más pequeña la propia isla, pero es muy posible que la decisión se haya basado en la facilidad de la comunicación, porque estando Isla Mujeres en el centro entre Cozumel al sur y Holbox al norte, pues permitía que se pudiera ejercer la autoridad desde el centro, geográficamente hablando, era una posición estratégica, y quizá eso, y también que el canal de comunicación de la isla a tierra firme es mucho más angosto, es mucho más corto. Bueno, esa fue la parte importante de esta época. Y viene el fin de la guerra, una guerra que fue larguísima, considerando que es hasta 1901 cuando termina oficialmente, aunque debo comentarles que hubieron periodos largos, periodos de varios años, en donde no había ni un combate, los mayas estaban en su zona, y el ejército yucateco, acantonado en sus cuarteles, no participaban en ninguna batalla ni nada, digamos que estaban descansando de los enfrentamientos, y esporádicamente solo se daban pequeños asaltos sorpresivos de grupos rebeldes que atacaban pueblos o villas pequeñas para abastecerse de maíz, para robar, y se regresaban a la zona en donde estaba su base, que era Chan Santa Cruz, Balamná, Campocolché, que es hoy la ciudad de Felipe Carrillo Puerto. Bien, hay una serie de consecuencias que se dan después de la guerra. Por cierto, es importante también comentar la guerra de castas o la revolución social maya. Es muy especial desde el punto de vista de que no hubo una declaración de guerra. Ya les relataba yo hace unos momentos cómo se dieron los primeros hechos de sangre. Y de allá empezó el enfrentamiento duro, difícil. Estuvo a punto de caer Mérida, y solo por lo que cayeron las primeras lluvias, el ejército maya se retiró. Los campesinos no quisieron seguir y dijeron que regresaban a sembrar sus milpas, y eso salvó a toda la población blanca y salvó definitivamente al Estado, porque cayendo Mérida se acababa. El detalle es que las guerras, todos sabemos que las guerras son difíciles, generan sufrimiento, y sus consecuencias normalmente afectan a todos los que participan en ellas. En las guerras puede decirse que nadie gana, los dos pierden. Aunque haya un triunfador, el que triunfó tiene que haber perdido algo. Y este es el caso de la guerra de castas. Se logra dominar al pueblo maya, lo poco que quedaba de los mayas, que ya no era un ejército, que eran pequeños grupos que no se habían rendido. Y que, dadas las circunstancias del intervencionismo de la colonia de Belice, tiene que tomar medidas extremas el gobierno del presidente Porfirio Díaz. Interviene el ejército federal, porque Yucatán ya no participaba en esa guerra. Yucatán tenía en pleno desarrollo las haciendas enequeneras, había progreso en el estado, había dinero, bueno, dinero para los hacendados, y ya la mayor parte de los mayas
que alguna vez estuvieron inquietos participando en las guerras, ya estaban dedicados como peones en las haciendas trabajando. Ya era otro mundo ya, pero acá seguía el problema de que los mayas rebeldes seguían acercándose demasiado a Belice y los ingleses tenían puesta ya la mirada en ampliar su frontera. Y de allá el interés del presidente Porfirio Díaz para frenar aquello. Interviene el Ejército Federal, llega hasta Carrillo Puerto, ordenan el bloqueo por la parte sur en la bahía con el pontón Chetumal, intervienen por la zona de Carrillo Puerto a través de la bahía y empiezan a aislar a todo aquel grupo, y para frenar el contrabando con los ingleses se llega a un acuerdo, los tratados Mariscal Spencer de 1892 y 1897, con el fin de establecer definitivamente las fronteras y exigirle al gobierno colonial beliceño que cortara definitivamente toda relación de intercambio comercial con los mayas. Para esto, el gobierno mexicano sacrifica gran parte del territorio y la frontera de Belice, que antes estaba hasta más al sur, queda establecida hasta la bahía de Chetumal, en la desembocadura del río Hondo, y se convierte el río Hondo en la frontera natural de ambos países. Bueno, de la colonia, que hoy en día es el país de Belice. Pues bien, todo esto que he procurado hacer corto, breve, creo que ya me alargué, pero son demasiados años, no podemos recortarlo demasiado. Pues nos da estas consecuencias de que Yucatán pierde el territorio que hoy forma el estado de Campeche, pierde también lo que hoy es el estado de Yucatán cuando se convierte hace 120 años toda la zona en el territorio federal de Quintana Roo. También es consecuencia de esto el repoblamiento de las islas y nuestro origen, en particular Cozumel. Dicen que el hubiera no existe, pero realmente hay que considerar que en nuestro caso, de no haber sido por la guerra de castas, nuestro destino tenía que haber sido diferente, tenía que haber sido totalmente distinto a lo que nos tocó vivir. Toda la zona está totalmente olvidada del gobierno yucateco. Incomunicado, como siguió siendo hasta gran parte del siglo XX, la primera carretera que comunicaba Mérida con la costa del Caribe llegó hasta Puerto Juárez en 1955. A nosotros nos tocó, yo no hice el viaje, pero mucha gente de mi época, mis propias hermanas, conocieron la Ciudad de México yendo de aventón en los barcos de la Armada que hacían la vigilancia de toda la zona del Caribe y que atracaban en Cozumel, de los cuales recuerdo, por ejemplo, el Vigilio Uribe, el David Porter, que eran barcos que mantenían vigilada toda la zona limítrofe del país y que aceptaban llevar pasajeros gratuitamente. Estaban, ahora sí que el aventón, de acá hasta Veracruz, y de Veracruz tomaban el tren y se iban a la capital. Todos los que conocieron en aquella época la Ciudad de México por mar y tierra lo hicieron así, no había otra forma. Y algunos lo conocieron a través de los aviones. No había una ruta como hoy en día. Teníamos vuelos de TAMSA, Transportes Aéreos Mexicanos. Fue cuando conocimos a Pedro Infante, que él era socio y venía eventualmente acá, incluso murió en esta zona. Pero eran pocos los que tenían el dinero para viajar en avión, eran aviones pequeños y estábamos incomunicados. ¿Qué es lo que podría considerarse si en el siglo XX, a mediados del siglo XX, seguíamos incomunicados? ¿Cómo estaría en aquella época en que
se desarrolló la guerra de castas y que toda esta parte estaba deshabitada, olvidada, no les interesaba a nadie. Los mismos conquistadores españoles que al principio tenían como base y como referencia Cozumel para ir hacia el Golfo, se dieron cuenta que no tenía caso llegar a la isla. Salían de Cuba y directo entraban al Golfo y pasaban a Coatzacoalcos, llegaban a Veracruz. Y fue como se olvidó ya totalmente la isla, quedó en el olvido. Cuando se creó, cuando se le dio el nombramiento de adelantado a don Francisco de Montejo, le establecieron que podía conquistar la Yucatán y Cozumel. Así de importante era Cozumel. Sin embargo, cuando se abren los puertos del Golfo y cuando se va despoblando la isla, Cozumel queda en el olvido. A nadie le interesaba ya. De tal forma que acá estábamos totalmente solos, incomunicados. Se dice que había barcos que pasaban por acá, que los piratas, el contrabando, pero más bien paraban a abastecerse de agua. Si no había un poblado en forma, ¿qué podían encontrar? Cuando ya se determina que había un campamento de ingleses, pues ahora sí, había comercio de madera, explotaban el ébano de Cozumel, que era muy fino y había bastante, y era el negocio que tenían los ingleses por acá. Bien. Una parte, un dibujo allá de lo que fue el pontón Chetumal, que no tenía motor, lo trajeron remolcado desde Nueva Orleans, donde fue construido, y lo fondearon en la bahía. Cumplió con todo lo que fue necesario para lo cual fue construido, y allá amarrado se llegó a destruir, se hundió, y hasta hace algunos años, ya adentrado el siglo XX, todavía existían los restos de esa embarcación. ¿Por qué es importante para nosotros la guerra de castas? Porque de ella encontramos la herencia con la que se conforma nuestra identidad cozumeleña. ¿Por qué le damos tanta importancia a esto? Si observamos el primer título, las familias y las tradiciones, investigando poquito nos encontramos que tenemos que la formación de la población fue en más de un 90% originaria de Yucatán. Hubieron cubanos, beliceños en un número regular, neoyorquinos, estuvo Woodridge, estuvo Caldwell, estuvo el de origen francés Anduce, 2 o 3 españoles que no trascendieron y que no dejaron mucha huella en las tradiciones y en las costumbres. La totalidad, podríamos decir, de nuestras tradiciones y nuestras costumbres son netamente yucatecas. Tenemos la Santa Cruz de Sabán. Fue un episodio de la guerra de castas. Se convirtió en una tradición cozumeleña. Es algo que ha trascendido a través de más de 170 años y que hoy en día es una de nuestras fiestas más populares, más afamadas, que ha trascendido nuestras fronteras. El carnaval, todos sabemos la magnitud de importancia que tiene el carnaval de nuestra isla. Pero, ¿quién lo inventó? ¿De dónde vino? La respuesta, directamente de Yucatán. Los primeros pobladores, en cuanto ya pudieron divertirse, cuando ya tuvieron su casa, sus comidas seguras y la tranquilidad, seguramente
en las fechas precisas de carnaval, decidieron organizarse y festejar el carnaval y empezó una tradición que se registra por primera ocasión en 1874 a través de un libro escrito por Luther Goodrich Noble, un neoyorquino que llegó acá, pues como vagabundo con aquellas, el tipo de personas que salen a recorrer el mundo. Estuvo acá, conoció, se fue a su tierra, escribió el libro, regresó y se casó acá con una muchacha local, nacida en Cozumel, de padres chemacheños de apellido Casanova, y su hijo nació el 12 de diciembre y le pusieron Guadalupe Goodrich Casanova. Este señor escribió ese libro y habla de Cozumel y de las características de la isla y menciona el carnaval, y eso se ha tomado como base para tener una referencia de cuántos años llevamos celebrando nuestro carnaval y que a través de los años ha crecido, se ha popularizado y que cada generación ha sabido mantener y engrandecer esa tradición. El Hanal Pichán, hasta su nombre lo dice, la comida de las ánimas, Hanal, comida, Pichán, alma o ánima, Hanal Pichán, es la fiesta de los difuntos, que en todas las culturas prehispánicas hubo esa cultura de los muertos. Y lo que nosotros celebramos acá no es otra cosa más que una costumbre traída de Yucatán, que es exactamente de lo que se trata nuestra charla, de significar toda esa herencia que nos dejaron los primeros pobladores, que nos trajeron de Yucatán para establecerse acá y conformar un pueblo que hoy en día poco a poco va conociendo su historia a través de quienes tratamos de difundirla, de compartir nuestros conocimientos, nuestros descubrimientos, nuestras investigaciones. Y hay detalles que vale la pena considerar y estar orgullosos de ser parte de la historia de nuestro pueblo. Creo que espero haber logrado dejar en ustedes el mensaje de esa herencia y de la importancia que representa esa guerra, que fue el motivo para que naciera nuestro pueblo. Pudimos haber sido parte de Inglaterra como lo es Belice, como lo fue Belice y sigue siendo parte de, o pudimos ser conquistados por los españoles a través de Cuba, pero repito, el hubiera no existe, pero esas posibilidades sí se vieron y muy cercanas, porque incluso tal vez en alguna otra charla vamos a hablar de los días y de los momentos críticos en donde se pretendió vender la isla de Cozumel. Agradezco su asistencia, espero no haber sido demasiado cansado. Que tengan ustedes muy buenas noches. Y bien, es así como finaliza este recuento histórico de la Guerra de Castas en la historia de Cozumel. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa especial de los 120 años de la creación del territorio de Quintana Roo. Hasta la próxima.